Bueno, en esta tutoría vamos a hablar sobre inmunodeficiencias. Como siempre, trato de hacerles una hojita donde se pueda ver la organización que va a tener la clase, así ustedes también pueden generar un orden y no confundirse las cosas ni mezclárselas. En esta ocasión les hice, esta hoja donde divido las inmunodeficiencias en primarias y secundarias, y dentro de las primarias vemos distintos tipos de alteraciones, ya sea una alteración en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata. Primero y principal es definir inmunodeficiencia. Simplemente, inmunodeficiencia, como lo dice la palabra, es un déficit a nivel del sistema inmune. Este déficit puede ser tanto celular como humoral y puede afectar tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. La clasificación entre primarias y secundarias consta de qué es lo que está causando esta inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias primarias son aquellas que se dan por mutaciones genéticas y generalmente son hereditarias. Las secundarias son inmunodeficiencias que adquirimos mediante, o mejor dicho, a consecuencia de otra patología. La más común y el ejemplo principal es el HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. La clase se va a centrar más en las inmunodeficiencias primarias, lo que no significa que sean más prevalentes que las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias son más comunes de ver en la práctica diaria que las inmunodeficiencias primarias. Lo que pasa es que estamos en la materia de inmunología, entonces es un buen momento para contarles a ustedes de qué se tratan las inmunodeficiencias primarias, que es algo que no lo van a volver a ver en otra materia, muy raramente, a no ser que se vea alguna especialidad. Y las secundarias las van a ver a lo largo de lo que les resta en la carrera en estos 3 años que faltan. Así que nos vamos a centrar más en la primaria, pero acuérdense de que no son las más frecuentes. Las más frecuentes son las secundarias. Entonces, metiéndonos bien en lo que es inmunodeficiencias primarias, vamos a dividirnos en 2 bloques: inmunidad adaptativa e inmunidad innata. Alteraciones, ¿no?, en estas inmunidades. Yo les voy a hablar de este bloque, inmunidad adaptativa, y Euge les va a hablar sobre alteración en la inmunidad innata y les va a hablar sobre las inmunodeficiencias secundarias, más que nada unas palabritas sobre HIV. Entonces, yo me voy a centrar en esto. Tenemos la inmunidad adaptativa, consta de 3 tipos de alteraciones. Los podemos dividir a su vez en 3 bloques. Tenemos un déficit de anticuerpos, un déficit combinado tanto de células como de anticuerpos, y después tenemos otros síndromes que los vamos a mencionar, pero no se va a llevar la gran parte de la clase. Entonces, empezando por déficit de anticuerpos, tenemos 3 tipos de patologías que generan déficit de anticuerpos: en la enfermedad de Bruton, la gamma-globulinemia autosómica recesiva, el síndrome de IgM y la inmunodeficiencia común variable. Entonces, vamos a ir a la hoja que corresponde al déficit de anticuerpos. Entonces, tenemos las 3 patologías. Algo principal que quiero que ustedes tengan en cuenta es que ¿qué función tienen los anticuerpos? ¿Cuál es la importancia de tenerlos en valores normales y tenerlos en las cantidades suficientes en todos los tipos? Es decir, tener IgM en cantidad normal, IgG, IgA, IgE, tener todos los anticuerpos en valores normales. Y acá nos vamos a rememorar a lo que vimos para el primer parcial, que es el cuadrito que yo les dejé en la página de Facebook cuando vimos la importancia de los anticuerpos. La principal función sería eliminar o, neutralizar bacterias extracelulares, ¿no? Porque si una bacteria está dentro de una célula, el anticuerpo no se puede meter adentro de la célula para neutralizar esta bacteria. Entonces, es el principal sistema, de ataque a las bacterias extracelulares y también a algunos virus extracelulares como el enterovirus, por ejemplo. Algo en común que tienen que saber de las inmunodeficiencias primarias es que ante el déficit van a aparecer manifestaciones comunes en todas las enfermedades. En este caso, como hay déficit de anticuerpo y no se puede hacer frente a infecciones de bacterias extracelulares, ¿cuáles son las bacterias extracelulares? Tenemos el neumococo. Cuando escuchen neumococo es el Streptoneumoniae. Después tienen el Staphylococcus aureus, tienen el Haemophilus influenzae.
Espero que se escuche bien porque bueno, tengo un vecino que está arreglando su casa y está usando unos materiales medio ruidosos. Así que voy a tratar de hablar alto. Entonces esto va a generar distintos tipos de infecciones como otitis, sinusitis, neumonías, meningitis, diarreas, que son una de las manifestaciones comunes de estas bacterias extracelulares. Y estos serían los síntomas de presentación. Ante un paciente que tiene estos tipos de síntomas y que no curan con el tiempo ni con los tratamientos dados, porque una neumonía puede tener cualquier persona, ¿no? Obviamente que hay más predisposición en ancianos y personas que tienen otras comorbilidades, pero básicamente todos podremos llegar a tener en algún momento una neumonía. Hay que pensar en posibles inmunodeficiencias y más que nada si son de presentación en niños. Algo que me olvidé decirles es que como estas inmunodeficiencias son genéticas, son alteraciones genéticas hereditarias, mayormente se van a expresar en edades tempranas, entre el primer año y los 5 o 6 años, que sería la primera infancia. Así que estaría bueno pensarlos ante cualquiera de estos síntomas infecciosos que nos puede hacer pensar que hay una alteración en la inmunidad. Bueno, empezando, para no hacerlo tan largo, tenemos la enfermedad de Bruton, la gamma-globulinemia autosómica recesiva, síndrome de IgM, hiper-IgM y la inmunodeficiencia común variable. En la enfermedad de Bruton, que también se llama agama-globulinemia pero ligada al X, está mutada la enzima BTK. Esta enzima es muy importante para la ontogenia en lo que es el paso y más que nada la maduración del BCR, por lo cual el ProB no va a poder pasar a PreB en ontogenia. Esta parte la tienen que saber. No se pasa de pro a pre. Es dato choice. Les voy a ir nombrando los datitos choice que me vaya acordando, pero igual ustedes sepan que todo y absolutamente todo es importante y mientras más sepa siempre va a ser mejor, obviamente. Entonces, al tener esta falla, hay una falla en la ontogenia, a grandes rasgos. Si hay una falla en la ontogenia B, ¿qué pasa? No van a salir linfocitos B maduros a sangre periférica, por lo cual en estos pacientes la cantidad de linfocitos B es muy baja. Acá yo puse es menor a 0,1, pero también se han visto pacientes que tienen hasta un 2% de linfocitos B. Entonces iría en ese rango. Al no haber linfocitos B, podríamos deducir que si la función de los linfocitos B es generar, o sea, con todo el paso que tiene, ¿no? La colaboración TB, después los centrocitos, centroblastos, centrocitos, plasmoblastos, plasmocitos, van a médula ósea, nichos, anticuerpos. Si no hay linfocitos B, entonces no tendríamos anticuerpos. Y es lo que pasa en esta enfermedad. A la falta o ausencia de anticuerpos se la denomina agama-globulinemia. Acuérdense que los anticuerpos son inmunoglobulinas, por eso ese nombre. Y algo característico de esta enfermedad de Bruton es que como es ligada al X, se transmite ligada al X, tiene ese tipo de, digamos, de herencia, es particularmente en los hombres. En las mujeres no se da, como ustedes saben, el genotipo de la mujer es XX, ¿sí? Y después con lo que es el mosaicismo y la inactivación de algunos genes, no va a tener una gran penetrancia de esta enfermedad en la mujer. En cambio, en el hombre, como tienen completo este cromosoma X y está mutado, si llegan a tener la mutación de la enzima BTK, van a tener la expresión de la enfermedad de Bruton. No les voy a volver a mencionar cómo se hace el diagnóstico o qué presentación tienen porque es para todos lo mismo, lo que les dije antes, la alteración para reconocer bacterias extracelulares y entonces las manifestaciones que van a generar. Y es para todos lo mismo porque en todas estas hay alteración en los anticuerpos. Después tenemos la gamma-globulinemia autosómica recesiva, también vamos a tener una falta de inmunoglobulinas, pero en este caso no es ligada al X como la enfermedad de Bruton y por lo tanto no se da solo en hombres, también se da en mujeres. Y es autosómica recesiva. Entonces, hay distintos genes que van a mutar que el paso final, ahora vamos con esto, pero el paso final es que tampoco se puede pasar de pro-B a pre-B en lo que es la ontogenia B. O sea, esto sería exactamente lo mismo, por lo cual no hay linfocitos B en sangre periférica o hay una cantidad muy, muy, muy reducida, por lo cual tampoco tenemos anticuerpos y de acá el nombre a gamma-globulinemia. Entonces, diferencias entre ambas. Esta, la enfermedad de Bruton, es ligada al X y esta tiene herencia mendeliana autosómica recesiva. Es decir, que los dos genes tienen que estar mutados para poder
generar la enfermedad en una persona. Y son otros genes los que van a estar involucrados. Se pueden dar cualquiera de estos, ¿no? No es que sean todos juntos al mismo tiempo. Tenemos la cadena pesada del PCR, que es la cadena mu, está mutada, o la cadena liviana sustituta, o el heterodímero IG de inmunoglobulinas alfa y beta, que este heterodímero es el que es necesario para generar lo que es la internalización de la señalización del BCR. Y después tenemos unas moléculas, que es esta, la BLNK, que es una molécula encargada de la señalización, es decir, en este caso el BCR funciona, puede transmitir señal al interior de la célula, pero una de las moléculas de señalización que llevaría la información al núcleo estaría mutada. Entonces, por más que funcione el receptor, si la información que el receptor quiere, digamos, traducir al núcleo no llega, sería un receptor que no funciona, es lo mismo. Entonces, con cualquiera de estas 4 mutaciones tendríamos una gamma-globulinemia autosómica recesiva. La cadena liviana sustituta la vieron ustedes en ontogenia con el pre-BCR, que es una cadena que sale junto con la cadena pesada, mientras se estaría sintetizando la cadena liviana, digamos, oficial, por así decirlo. Así que si esta cadena liviana sustituta está mutada, por más que tengamos una cadena pesada en la membrana a la espera de la cadena liviana final, esto es muy... nunca me sale la palabra, siempre me lo olvido. Como que no tiene una buena estabilidad del receptor. El receptor siempre tiene que estar acoplado con 2 proteínas, la pesada y la liviana. Como la liviana tarda más, tiene que haber una cadena liviana sustituta. Si no, este receptor falla y digamos como que se degrada, es muy lábil. Entonces, en ambos casos tenemos una alteración en la ontogenia B. Bueno, en lo que es síndrome de hiperigeme, también tenemos distintos genes mutados, pero acá la diferencia es que tenemos linfocitos B en sangre. Se me secó la garganta. Tenemos linfocitos B en sangre. Lo que está mutado son otras moléculas. Tenemos CD40 y CD40 ligando, que están mutadas. Y la enzima AID. Vamos a desglosar un poco esto. La enzima AID es la enzima que es necesaria para la hipermutación somática y el switch de isotipo en aquellos linfocitos B que están proliferando en el centro germinal. Esto lo vimos en una de las últimas clases del primer parcial. Si esta enzima está mutada, ese linfocito no va a generar un switch de isotipo, por lo cual se va a quedar con la posibilidad de generar solamente IgM. Acuérdense que con el switch de isotipo cambiábamos la diversidad de anticuerpos que puede generar el linfocito una vez que esté en el nicho. Si esto no pasa, no va a poder generar IgG, IgA o IgE. Porque bueno, esta enzima está mutada. Después tenemos CD40 y CD40 ligando, que son moléculas que promueven lo que es la expansión clonal de las células. Si bien no es un requisito necesario, digamos, para que pueda seguir lo que es la proliferación de los linfocitos B, no proliferación, sino la evolución de los linfocitos B en su camino a generar anticuerpos, no tendríamos una gran cantidad de estos linfocitos, porque no tendríamos la expansión clonal. Por lo cual también estaría alterada la función de los linfocitos B o su cantidad, mejor dicho, que acá el problema de este síndrome es la cantidad más que la funcionalidad. Entonces, al mutar CD40 ligando, la colaboración TB no va a ser correcta. Y además con la mutación de AID tampoco tenemos estos procesos, por lo cual, por más que tengamos linfocitos B en sangre normales, estos únicamente van a poder generar IgM, pero no va a poder cambiar a estos tipos de anticuerpos. Por último, en déficit de anticuerpos tenemos la inmunodeficiencia común variable. En este caso está mutada CD19 y la molécula ICOS. Ambas son muy necesarias para la función del BCR. El CD19 es un correceptor. ¿Se acuerdan que hay 3 correceptores? El CD19, el CD21 y el CD81. Son necesarios para traducir las señales del BCR al interior de la célula. ICOS es una molécula coestimuladora que
una vez que hay colaboración TB, esta molécula promueve aún más la activación. Es decir, no es que no se va a activar el linfocito B, no es que no va a poder hacer la colaboración TB, sino que no lo va a poder hacer de una forma correcta. Por lo cual, si están mutadas estas dos proteínas, o estas dos moléculas, mejor dicho, la función de los linfocitos B no es la mejor. Yo acá puse pérdida de función, no se pierde totalmente, sino que no van a funcionar de manera correcta. Por lo cual, en este caso, hay hipogamaglobulinemia. Y algo característico es que siempre hay 2 isotipos menos en la sangre de estos pacientes. Y uno de los 2 siempre es IgG. La verdad, y no les voy a mentir, no tengo idea porque IgG siempre es el que está abajo. Pero bueno, es algo que vieron en todos los pacientes y quedó como un criterio de que si un paciente tiene dentro de anticuerpos 2 isotipos en baja cantidad y uno de ellos es IgG, o sea, baja IgG con baja IgA o baja IgG con baja IgM o baja IgG con poca IgE, cualquiera de esos digamos, combinaciones, estaríamos ante una inmunodeficiencia común variable. Entonces, el IgG total está disminuido siempre en esta patología. Por lo cual, si no tenemos la posibilidad de generar IgG, la respuesta a lo que son las vacunas van a ser malas, porque justamente la idea de generar vacunas es producir anticuerpos de larga duración y linfocitos de memoria que produzcan más IgG. Entonces, en este caso no habría una buena respuesta. Algo muy importante que tienen que saber y remarcar, y escríbanselo en algún lado, yo acá no lo puse, es que estas 3 se dan en la infancia. O sea, debutan en la infancia, empiezan los síntomas en la infancia. En cambio, en inmunodeficiencia común variable, los síntomas empiezan alrededor de los 20 años más o menos. Una mnemotécnica que la habrán leído en los cuadritos, los que la hayan leído y para los que no se las digo. Inmunodeficiencia común variable, las siglas son IDCB. CB, currículum vitae, y bueno, la mayoría de las personas o algunos son los que pueden en esta carrera, y si no, sacando esa carrera, la mayoría de los adultos de 20 años ya tiran currículum vitae. Entonces, es una mnemotécnica para acordarnos que en la inmunodeficiencia CB, currículum vitae, en realidad es como variable, pero bueno, es una mnemotécnica, se da en personas mayormente de 20 años aprox. Bueno, voy a cortar el video si no se hace muy largo y seguimos con las otras.